Siguiente programa es clasificación A, apto para toda la familia. ¿Sabes qué fue lo que sucedió? Bien, amados, ¿qué tal? A ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestros amados hermanos y amigos que en esta hora, pues compartimos esta programación CBP Noticias, un programa que le traemos la generalidad de las noticias que nos trae la tierra. También tenemos otras noticias, las cuales son la revelación de Dios que vienen del cielo. Entonces lo que hacemos es que juntamos esas dos noticias y logramos meditar en ellas. Cuando meditamos en la revelación como noticia de Dios, que es lo que la palabra de Dios le llama profecías bíblicas. Las profecías bíblicas no es más que unas noticias que nos da Dios, nos revela Dios, para que nosotros estemos atentos a ellas. El centro de las profecías bíblicas es nuestro Señor Jesucristo, que nos dio palabras inefables, las cuales hacemos muy bien en estar atentos. Las noticias que vienen de la tierra son las que produce la sociedad, la que produce el mundo, la que producen los que dirigen, los reyes de la tierra, los presidentes de las naciones, las convulsiones sociales y todo lo que tiene que ver con la gente. Porque dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios a todo el mundo, fíjense, a todo el mundo, que se entregó a sí mismo en forma de hijo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y es la palabra profética del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en donde disemina sus enseñanzas por todo Israel, por todo el Medio Oriente, Siria, Palestina, y Jericó, por todos esos lados, Belén, por todos esos lados. Bueno, pues de ahí surge el inicio del cristianismo, a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo una enseñanza maravillosa, que ha sido de mucho beneficio para la gran cantidad de hogares que hemos podido probar esta enseñanza. Nosotros, a través del programa, pues le instamos a la gente a que prueben las enseñanzas del Maestro, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que fuera de ser una religión, porque realmente las enseñanzas de Jesucristo no tienen un carácter religioso, sino tienen un carácter de liberación, de salvación, de un nuevo modelo de vida que nos brinda Jesucristo, diferente al que aprendemos nosotros a través de la cultura que traen los diferentes pueblos. Y hoy nosotros traemos un programa que tiene que ver mucho con el profeta Daniel, en el capítulo 11, en donde nosotros pudimos observar la profecía más detallada acerca de los grandes acontecimientos políticos, económicos y sociales de los diferentes imperios o las diferentes cabezas de naciones. Cuando le hablo de cabeza de naciones, le estoy hablando de las naciones más importantes de la tierra. Y el profeta Daniel, pues, tuvo la revelación de parte de Dios
del comportamiento del mundo político y el comportamiento del mundo judío. El profeta Daniel maneja muy bien, o mejor dicho, Dios nos da muy bien y se puede entender fácilmente el desarrollo que han venido teniendo las naciones del mundo a nivel político, a nivel económico, a nivel social y a nivel de lo que ellos determinan como religión. Entonces, observando ese desarrollo político del mundo gentil, porque Dios tiene una palabra profética para el mundo gentil. El mundo gentil es el mundo que no es judío. Como ustedes sabrán, la salvación se inició precisamente con los judíos, porque Jesucristo vino naturalmente de la nación que corresponde a los judíos. Entonces, por eso, la revelación del mundo político que Dios trae lo hace a través del mundo tanto gentil como el mundo judío. Son dos características importantes. Dentro del mundo gentil, bueno, pues tenemos todo ese mundo que inicia los grandes imperios, como es Babilonia, como son los medos, los persas, como son los griegos, los egipcios, el imperio romano y el imperio que estamos viviendo hoy, un mundo que prácticamente obedece a una palabra profética, al mismo Daniel, en donde ya hay una aleación de barro con hierro, los cuales nunca se juntarán, ¿verdad? Y es lo que se llama la Organización de las Naciones Unidas. Esta Organización de las Naciones Unidas tiene el país más importante, más desarrollado del mundo hasta ahora, que podemos estar hablando de los Estados Unidos. Entonces, estaba observando los niveles de violencia que están teniendo los países, principalmente podríamos decir con un buen incremento de desarrollo en lo tecnológico, desarrollo en todas las áreas, pero a nivel de violencia, pues las cosas se están saliendo como de control. Y fue lo que vi, unas cifras récord en los primeros meses del año 2023. Este récord que tiene Estados Unidos dice que ha sido especialmente notable el conteo de tipo de sucesos mortales que han habido durante los primeros meses del año 2023, en donde estamos hablando de más de 100 tiroteos en la sociedad norteamericana. Y observando algunas noticias, ¿verdad?, que suceden en estos tiroteos, pues da mucho de qué hablar precisamente en los tópicos de la revelación de Dios. Dios, a través de la palabra, de su palabra, revela que una de las características que han tenido los imperios, y que el último imperio va a tener cifras récord de violencia y de muerte. No debiera ser así, porque a medida que la seguridad puede aumentar, deben de minimizar la violencia, ¿no? Pero al parecer hay un cumplimiento profético en lo cual nuestro Señor Jesucristo pues lo estableció, y el profeta Daniel dice que precisamente la violencia que va a generar las principales naciones del mundo será una señal que Dios está dando para su segunda venida aquí a la tierra. Como ustedes sabrán, nuestro Señor Jesucristo nació, vino
¿verdad? Nació en Belén. Esa fue la primera vez que vino como un niño. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Luego se fue y ahora Él vuelve. Realmente esto es para las personas que podamos tener fe en que estas cosas son así. Hay muchas personas que todavía, porque no es de todo la fe, la palabra de Dios especifica que no es de todo la fe, pero sí la fe se puede cultivar. Tal vez haya alguna persona que esté mirando el programa que no tenga la fe que tienen otros, pero sí tiene el entendimiento y puede decidir en cualquier momento por entender, ¿verdad? Por el entendimiento, por la sabiduría que Dios le da para entender las cosas. Si usted observa, por ejemplo, en Estados Unidos, la violencia armada en Estados Unidos está rompiendo cifras récord. Más de 100 tiroteos en las primeras semanas de 2023. Estamos apenas en el mes número 3 y ya pasan de 100 tiroteos. ¿Qué está pasando en la sociedad norteamericana? Lo analizamos desde el punto de vista sociopolítico y económico y lo podemos analizar desde el punto de vista bíblico. Así es que vamos a ver esta noticia sobre la violencia armada en Estados Unidos. Adelante, Sammy. Violencia armada en Estados Unidos rompe récord con más de 100 tiroteos registrados en lo que va del 2023. Los tiroteos masivos en Estados Unidos continúan a la alza de acuerdo con los datos del Archivo de Violencia Armada, pues tan solo en 2023 se tienen registrados más de 100 tiroteos múltiples, en las cuales se considera así cuando hay más de 4 víctimas mortales o heridos a causa de un arma de fuego. Fue el pasado 5 de marzo cuando se llegó a la cantidad de 100 casos, es decir, en poco más de 2 meses, mientras que en años pasados como 2018, 2019 y 2020, esta cifra se solía alcanzar hasta el mes de mayo. Esto ha marcado un nuevo récord de violencia armada en el país que ha dejado tan solo este año más de 150 personas fallecidas, así como 400 heridos. Aunque más de 7,000 personas han fallecido a causa de las armas de fuego, es decir que además de los tiroteos, estos han sido otro tipo de casos como homicidios y muertes accidentales, así como suicidios, que suman más de 4,000 casos. Bien, señores, esto que nosotros observamos, que no debe ser en un país tan organizado, un país tan poderoso, en un país donde realmente las condiciones de seguridad no deben pasar estas cosas. Le digo esto por el hecho de que al hablar de cifras récord es porque realmente en tiempos atrás pues no pasaba con tanta frecuencia. La cantidad de tiroteos que se han dado en Estados Unidos, cuando comparamos las estadísticas, sobrepasan, estamos en el mes de marzo, y sobrepasan la cantidad de tiroteos y personas muertas por causa de tiroteos, lo que llega hasta mayo. O sea, ya sobrepasó las estadísticas como si fueran 5 meses en menos de 3 meses. Entonces algo está sucediendo, ¿no? Y cuando lo analizamos desde el punto de vista de la inversión social, de cómo se han invertido los valores sociales, cómo la situación viene cambiando la mentalidad de los seres humanos. Y me tengo que ir obligatoriamente a 2 de Timoteo capítulo 3, en donde habla precisamente de que cuando se está terminando esta generación, pues la mentalidad de la gente va a estar muy atribulada. Los procesos psíquicos, los procesos en los cuales se envuelve la gente y que no encuentra soluciones, pues lamentablemente cambia de pensamiento, y una persona que realmente sea de paz en un momento determinado se puede convertir en una persona sanguinaria,
porque es lo que nosotros estamos observando en cuanto a la inversión de los valores sociopolíticos y económicos que son los pilares de una sociedad. En cambio, la palabra de Dios brinda otro tipo de variable. La palabra de Dios brinda otro ensamblaje para el interior de las personas. Dice Jesucristo que cuando nosotros nos sintamos cansados, cuando nosotros nos sintamos totalmente mal, cuando tengamos problemas, dificultades, dice Jesucristo, vengan a mí porque ustedes no van a poder resolver esos problemas. Hay problemas que no están en manos del ser humano. Hay problemas que están realmente en la pura potestad de nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos dice, venid a mí los que estéis cargados, los que estéis trabajados, los que estéis cansados, que yo lo voy a hacer descansar. Pero prácticamente las sociedades, las comunidades, en su gran mayoría, no tienen la enseñanza de que cuando están en un problema que no lo pueden resolver, se hace difícil entonces apelar a Dios, apelar a quien dice, yo soy tu ayudador, yo soy el que te digo que aunque ande en valle de sombra de muerte, tu corazón no temas, porque yo estoy contigo. Mi vara y mi callado te infunden aliento. Aliéntate, levántate, sé valiente. Que realmente lo que está sucediendo es que cuando va a ocurrir un milagro de parte de Dios, una bendición de parte de Dios, tiene que ser algo que el ser humano no lo pueda resolver para que ese mismo ser humano pueda ver la gloria de Dios. No hay forma de nosotros poder ver la gloria de Dios a menos que no sea en algo que Dios opere en nuestras vidas que nosotros no podamos resolver. Entonces ahí cuando nosotros, nuestra fe, comienza a decir, pero esto no lo hice yo, esto no fue de parte mía. Entonces a partir de ahí ya uno comienza a tener la confianza en aquel que nos dijo, venid a mí que yo te voy a ayudar. Estados Unidos ahora mismo está pasando por una situación profética, y es que el libro de Génesis, desde el principio, Dios viene diciendo que la tierra se ha corrompido delante de Dios. Y estamos hablando de Estados Unidos, pero porque la noticia que tenemos es de ahí. Pero esta es una corrupción que existe a todos los niveles en el planeta Tierra. Fíjense que dice Dios que la tierra se va a llenar de violencia. Y Dios mira la tierra y he aquí que está corrompida, porque lo que son de la carne han corrompido su camino sobre la tierra. O sea, toda persona que no tiene el principio divino de operar conforme a como Dios lo establece, pues lamentablemente corrompe su camino, tiende a corromperse. Y dijo Dios, he decidido ponerle fin, porque la tierra está llena de violencia. Y la violencia pues está desde arriba hasta abajo, porque si usted observa, las sociedades están violentas. Por ejemplo, Estados Unidos están prohibiendo, están tratando, protestando y están pidiendo prohibir las armas de asalto en los Estados Unidos, porque allí cualquiera puede comprar una ametralladora, un rifle AR-15. Imagínense ustedes, señores, hay muchos tiroteos que se han hecho con los rifles de guerra AR-15. Ese fue el rifle que trajo Camaño, ese es el que está en el museo, un AR-15. Imagínense ustedes, lo trajo para aquellas montañas, en los procesos políticos de los pueblos, que no debe ser, porque los pueblos
se han sustentado en procesos políticos en los cuales la sangre de las personas, de los mismos hombres, de los líderes, son las que se han derramado. Sin embargo, Jesucristo derramó una sola vez su sangre para liberarnos a nosotros de que no derramemos la nuestra. Pero eso es cuando una nación se puede entregar a los principios cristianos. Pero la carrera armamentista en los Estados Unidos ha traído una violencia terrible y les repetimos esto, están teniendo cifras récord. Y dice Dios a través del profeta Ezequiel que la tierra será llena de crímenes sangrientos y ciudades importantes llenas de violencia. O sea, son cosas que nosotros se le estamos dando a conocer, que lo dice la Biblia, pero la mayoría de los gobernantes no conocen la palabra de Dios. Al no conocer la palabra de Dios, el mundo revelado en profecías de Daniel, por eso especifica claramente de que cada una de esas cabezas de naciones o imperios van a ir sucediéndose el uno al otro a medida de que los imperios tienen un tiempo específico en los cuales suben y caen. Ahora mismo, ustedes pueden no estar de acuerdo con nosotros por acá, pero ya Estados Unidos inició su principio de picada hacia la caída. ¿Por qué? Porque ahora hay un emergente, bíblicamente hablando, y es el imperio chino. Por eso es que ustedes observan que Estados Unidos, el comportamiento ahora mismo que está teniendo, pues no es lo mismo que unos 20 o 2 décadas atrás, sino que ahora mismo está teniendo una inversión tanto en los valores morales como en la violencia generatriz de una cantidad de muertos que especifican, por ejemplo, en estos menos de 3 meses, más de 7.000 muertes. Imagínense ustedes. Eso trae como consecuencia de que la gente ahora está pidiendo prohibir las armas de asalto en Estados Unidos. Vamos a ver esa noticia. Piden prohibir armas de asalto en Estados Unidos. Adelante. Que sobrevivieron a tiroteos en escuelas se reunieron en Washington el viernes para pedir que el Senado apruebe una prohibición federal de las armas de asalto. Los manifestantes portaban carteles que decían: protege a los niños y no a las agallas, o a sus escritorios que no pueden detener las balas, pero los tuyos sí, entre otros enunciados, como ahí estamos viendo en pantalla, por supuesto, escritos en inglés. La expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, también participó en la protesta. Gracias a los valientes sobrevivientes que están aquí compartiendo sus historias, convirtiendo su dolor en acción y el horror en esperanza, para que esto no vuelva a suceder. Ya ustedes observan, amados míos, la gente en sí, en su conciencia, saben perfectamente de que el problema está en que Estados Unidos es una de las principales naciones fabricantes de armas de guerra, armas de asalto y una carrera armamentista de todo tipo. El capitalismo es la base de un sistema neoliberal impuesto por los mismos Estados Unidos, en donde la clase empresarial
La clase empresarial es la que prácticamente domina la sociedad. Cuando un gobierno realmente pues establece una clase política que el mismo profeta Daniel habla sobre estos acontecimientos políticos, económicos y sociales que van a traer violencia, guerra, estoy hablando del capítulo 11 de Daniel, guerras civiles, desestabilizaciones, grandes naciones involucradas en un encuentro unos contra otros, imperios contra imperios, en materia política, en materia económica, en materia social. Entonces, las desestabilizaciones a causa de la carrera armamentista que traen una violencia terrible, y le hablo de una desestabilización porque realmente ahora mismo los padres no se sienten seguros de sus niños en las escuelas. ¿Por qué? Porque no saben en qué momento va a aparecer una persona que con un arma de guerra va a entrar a un colegio, a una escuela, y va a comenzar a tirar tiros. Entonces, cuando apelo a las providencias que da nuestro Señor Jesucristo como palabras proféticas para asegurarnos de en qué sociedad estamos, nos dice que las cosas irán de mal en peor. Y dice en Marcos capítulo 10, versículo 42, que Jesucristo llamó a su gente, a sus discípulos, y por ende nos llama la atención a nosotros y nos dice, miren, los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que los gobernantes imperiales van a imponer un sistema en el cual ellos son los favorecidos, no la sociedad. Entonces, cuando el sistema capitalista neoliberal, que es un sistema criminal, que solamente le da dinero, hace millonarios a la clase empresarial, a los ricos, a los poderosos de la tierra. Entonces, esto trae como consecuencia de que quien va en perjuicio de esta situación es la misma sociedad. ¿Por qué? Porque los ricos de este mundo, que son los que se reparten toda la producción del planeta Tierra bajo un sistema neoliberal, bajo un sistema el cual Dios no lo aprueba. Dios no aprueba ese sistema bajo ningún concepto, porque eso trae como consecuencia una desigualdad demasiado grande. Entonces, un niño de los guandules, un niño de Cantalarrana, no es lo mismo que un niño que viva, vamos a suponer, en Naco. No es lo mismo. Cuando este niño se enferma, no aparece una ambulancia, y si aparece no tiene gasolina ni gasoil, no tiene combustible para llevar al niño. Pero si se enferma uno de estos millonarios, aparece una ambulancia, aparece una aeroambulancia. Usted está observando la diferencia existente dentro de un sistema capitalista neoliberal anunciado por el profeta Daniel, que lo que viene a traer es violencia, guerras intestinas, guerras civiles, desestabilizaciones en las grandes naciones. Entonces, por eso es que Jesucristo nos dice, ¿verdad?, que quien nos rescata la vida de la opresión y de la violencia es su sangre preciosa. Entonces, ahí es donde nosotros, amados míos, ponemos la seguridad familiar. Muchas familias tal vez
hayan estado pasando por situaciones difíciles, principalmente en los Estados Unidos y en diferentes lugares del mundo, porque esto se da mucho. Pero esto es tan así, señores, que dice Jesucristo que los gobernantes, ustedes saben que los reconocidos gobernantes, Marcos 10:42, de la sociedad, se enseñorean de ellos y lo esclavizan y ejercen sobre ellos autoridad. O sea, a pesar de que el pueblo quisiera que se dictaran leyes para controlar esas armas de asalto, esas armas de guerra, porque el problema es que cuando se meten a un colegio es con un arma de guerra, señores. Es que no puede haber paz, no puede haber tranquilidad en una sociedad en donde las personas, inclusive hasta tal punto que estuve mirando una noticia, en donde están mandando los niños a las escuelas en Estados Unidos con chalecos antibala y mochilas antibala. Debe pesar mucho eso, ¿no? Pero lo están mandando por la inseguridad existente, que no se sabe cuando una persona desquiciada va a tomar, porque es que el rifle, los fusiles, te la venden donde quiera. Por ejemplo, una ametralladora, una Uzi. Ahí vi una niña de 9 años aprendiendo a tirar con una Uzi. Y en un momento determinado perdió el control y mató a la persona que le estaba enseñando a usar la Uzi. Una niña de 9 años. Entonces, estamos frente a una sociedad en la cual dice el profeta, dice que realmente está llena de crímenes sangrientos. Dice el profeta que las grandes ciudades están llenas de violencia. Entonces, nosotros tomando como parte, por ejemplo, nuestra ciudad, de donde estamos transmitiendo el programa, desde acá, desde la esquinita del mapa de la República Dominicana, llamada región oriental del país, desde acá, desde Higüey, para todo el mundo a través de Ion Televisión, nosotros pues le pedimos al mundo pues que se dé una meditación en la enseñanza de Jesucristo. Que Jesucristo brinda seguridad, Jesucristo brinda paz, hasta tal punto que Él dijo: yo me voy, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. No se turben ni tengan miedo. En otras palabras, que la paz que da Jesucristo es con seguridad. Usted puede tener la seguridad de venir a Cristo, de poner todas las cosas en las manos del Señor. A su debido tiempo Él hará. Lo único que es importante, así como la gente se compromete a obedecer la Constitución de los pueblos, así nosotros nos comprometemos a obedecer la Constitución divina. El sistema que está viviendo el mundo, el sistema declarado por el profeta Daniel y declarado por Jesucristo en el libro de Apocalipsis, porque ya en el libro de Apocalipsis Jesucristo comienza a dar detalles sobre el por qué vienen los juicios a las grandes naciones. Comienza a dar detalles. Y los juicios de Dios son desde hogares, desde barrios, de comunidades, hasta las grandes naciones. Porque la gente cosecha lo que siembra. Si siembra violencia, va a cosechar violencia, no puede cosechar paz. Entonces estamos viviendo un mundo y estamos poniendo como punto de partida en el día de hoy la situación del país más poderoso del mundo, en el cual nosotros debiéramos tener un espejo de decir, bueno, vamos a hacer lo que hace Estados Unidos, vamos a hacer lo que hace este país, que realmente, pero es muy lamentable cómo realmente
las palabras proféticas de Dios se vienen cumpliendo en el día a día. Dice Génesis capítulo 6, versículo 11, que la tierra se corrompe delante de Dios. Que así como se corrompió la tierra delante de Dios en la generación de Noé, dice Jesucristo, se está corrompiendo ahora en esta generación. Y dice que la tierra se llenó de violencia. Y Dios mirando la tierra, y he aquí, está corrompida, porque realmente la corrupción fue lo que los seres humanos, los que tienen la facilidad de manejar la cosa pública, pues se corrompen. Por eso, en América Latina, hoy en día nosotros podemos observar los principales líderes que han pasado por la clase política en sus debidas naciones, que muchos están presos por corruptos. Y lo mismo está pasando, por ejemplo, aquí en República Dominicana. Aquí en República Dominicana, usted ve a esa persona muy bien trajeado, usted ve a esa persona muy bien vestido, pero por dentro tiene un espíritu de corrupción, un espíritu de robo. Y hoy en día, pues, hay algunos que están en la cárcel, otros están por pasarle medidas de coerción y todo ese tipo de cosas. Pero eso se debe precisamente a que la corrupción es una señal de parte de Dios para que nosotros observemos que debemos tomar decisiones para nuestras vidas, para nuestros hogares, para nuestra sociedad. Porque verdaderamente, amados, en la situación que Jesucristo profetiza sobre los gobernantes, no es cosa buena, Jesucristo dice que los gobernantes, los que son reconocidos gobernantes de las sociedades, lo que hace es que se enseñorean de ellos, y sus grandes, mejor dicho, sus ministros, ejercen autoridad sobre ellos para esclavizarlo. Entonces lo esclavizan. ¿Cómo lo esclavizan? Lamentablemente, utilizando sistemas en los cuales generan grandes capitales de dinero, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y la carrera armamentista. Ahora, la Suprema Corte de Estados Unidos reafirma el derecho a portar armas en público, sin importar si es un arma de guerra, sin importar qué tipo de armamento sea. El caso es que la fábrica de armas, realmente los dueños, el gobierno, siga recibiendo el impuesto que le da esa fábrica de armas, que lo que hace es que está ocurriendo en Estados Unidos, pues unas cifras récord, señores, de 100 tiroteos en los primeros meses, en el primer trimestre, más de 100 tiroteos, señores, en escuelas, en discotecas, en lugares públicos. Pero y entonces, díganme ustedes, ¿dónde está la seguridad del sueño americano? Por eso es que ustedes observan que eso de sueño americano, el sueño debe ser un sueño cristiano. Ese debe ser el sueño, no el sueño americano. Debemos tener un sueño cristiano. O sea, que el sueño de nosotros sea venir a Cristo, que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque lamentablemente, miren el caso de cómo opina la Corte Suprema de los Estados Unidos. Vamos a ver esa noticia, Sammy, por favor. Los ciudadanos de Estados Unidos tienen el derecho fundamental de portar armas de fuego en público. Eso reafirmó el jueves la Corte Suprema, en una decisión histórica que evitará que los estados restrinjan a las personas de hacerlo con normativa propia.
El fallo de 6 votos contra 3 anula una ley del estado de Nueva York que requería que una persona demostrara que tenía necesidades legítimas de defensa personal para recibir un permiso de porte de armas. A pesar de los crecientes llamados a limitar las armas de fuego tras 2 tiroteos masivos en mayo que conmovieron al país, el alto tribunal se puso del lado de quienes sostienen que la Constitución garantiza el derecho a poseer y portar armas. El presidente Joe Biden afirmó estar profundamente decepcionado por un fallo que a su juicio contradice tanto el sentido común como la Constitución. La gobernadora del estado de Nueva York dijo que se trataba de un día negro y el alcalde de la ciudad neoyorquina opinó que esto puede alimentar la violencia armada. Esta decisión no es solo imprudente, es censurable. No es lo que quieren los neoyorquinos y deberíamos tener el derecho de determinar lo que queremos hacer en términos de nuestras leyes de armas en nuestro estado. Si el gobierno federal no va a tener leyes amplias para protegernos, entonces nuestros estados y nuestros gobernantes tienen la responsabilidad moral de hacer lo que podamos y tener leyes que protejan a nuestros ciudadanos debido a lo que está sucediendo. La locura de la cultura de las armas que ahora ha poseído a todo el mundo, hasta incluso la Corte Suprema. Por el otro lado, la Asociación Nacional del Rifle, el poderoso lobby defensor de las armas de fuego en Estados Unidos, celebró una importante victoria. Bueno, señores, ese es el juego político. El juego político que está diciendo Jesucristo. Los gobernantes protestan, por ejemplo, el gobierno federal protesta por un lado, Joe Biden protesta por otro, pero realmente, amados míos, no hay una voluntad política para resolver ese problema, porque que eso es lo que produce el capital norteamericano. O sea, al producir, ser la carrera armamentista más grande del mundo, y lo que produce el impuesto, porque miren dónde que está el problema, señores. El por qué Jesucristo dice que los gobernantes se enseñorean, y dice, y sus secuaces, los ministros, ejercen autoridad sobre la sociedad, esclavizándolo para generar dinero. Lo dice por el hecho de que el sistema capitalista era el que estaba funcionando. Entonces cambian el sistema capitalista desde los Estados Unidos y de los países occidentales por el sistema neoliberal. ¿Qué hace el sistema neoliberal? Que el gobierno vende todas sus empresas. ¿Qué fue lo que pasó aquí en República Dominicana? En República Dominicana, el gobierno, por ejemplo, tenía todas las empresas de CORDE, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE. Ahí estaba, cuando había Aerobia Quiqueyana, ahí estaba la fábrica de aceite ámbar, ahí estaba Tejido Antillano, la fábrica de sal, ahí estaba Induvidrio, ahí estaba la industria del cartón, ahí estaba Induspapel, la industria del papel, ahí estaban los ingenios azucareros, ahí estaba la fábrica de algodón, de algodón, ahí estaba también la fábrica de Fasaco, la fábrica de zapatos, ahí estaba también, déjame ver, Compañía Dominicana de Aviación, ahí estaba la Corporación Dominicana de Electricidad, ahí estaba la Compañía Dominicana, que tenía grandes acciones, Dominicana de Teléfono. Todas las compañías, incluyendo todos los ingenios del país. ¿Qué resulta? Que al hacer el cambio a nivel del comercio internacional del sistema capitalista al sistema neoliberal, entonces los gobiernos de República Dominicana, en ese tiempo era Leonel Fernández, tuvo que comenzar a vender todas las empresas del Estado. Al vender las empresas del Estado, entonces la clase empresarial queda en manos privadas. Entonces ya los gobiernos no pueden hacer nada. Por eso ustedes ven que el gobierno de Biden no puede hacer nada,
con respecto a decir, miren, déjame mandar un decreto para que no le vendan rifle de asalto a las personas, porque cualquier persona, cualquier muchachito va y compra un rifle, un arma de fuego. Ustedes ven cuál es el problema, que es anunciado por Jesucristo. Entonces la gente lo lleva a la política, que vendieron esto, que vendieron, señores, hasta la industria de sal la privatizaron. Entonces las playas privatizadas. Ahora, ¿de qué vive el gobierno? De los impuestos. Entonces las sociedades tienen que adaptarse a lo que quiera, no el sistema gubernamental que usted eligió, sino lo que diga la clase empresarial. Entonces, por eso, amados míos, es que las cosas van de mal en peor. Porque Dios, a través del libro de Romanos, en el capítulo 13, fue quien puso los gobernantes para organizar las cosas. Señores, es más, dice la misma palabra de Dios, que la tenencia de la tierra no debe ser vendida a perpetuidad a las personas. De eso podríamos estar hablando más adelante, porque Dios es claro en sus posturas. Sin embargo, cuando Dios dice que la opresión y la violencia, Dios rescatará a las personas que vienen a Él, hay que buscar auxilio en Jesucristo. No hay para dónde coger. Entonces, ahora mismo hay una concentración en Washington para que haya más control, por lo menos en las armas. Una concentración terrible, que si ustedes ven eso, señores, yo le voy a buscar esa noticia, porque, por ejemplo, esto acompañado, miren, este hombre mató a 7 miembros de su familia y después se quitó la vida, en lo que la policía calificó como un asesinato suicidio. El agresor disparó a su esposa, a su suegra, a sus 5 hijos, que tenían entre 4 y 17 años. ¿Con qué? Fue y compró un rifle de asalto y acabó con la familia entera, señores. Entonces, es prudente, amados míos, seguir predicando a Jesucristo y seguir diciendo que quien da vida a este mundo de muerte es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, señores, esta concentración en Washington, D.C. Adelante, Sam. El país a la capital para una concentración masiva, la más grande en el país, exigiendo nuevas leyes de armas. María viajó desde Nueva Jersey con su hija, quien estudia en 10º grado. Cuando pasó el Sandy Hook, tenía ya 6 años y ella me pidió, por favor, mami, quiero venir a Washington. ¿Cómo le voy a decir no? Manifestantes de todas las edades, pero empujados por la nueva generación. Vine hoy porque no me gusta que no me puedo sentir bien cuando estoy en la escuela. Me siento que siempre algo malo va a pasar y pues espero que eso pueda cambiar. Día de exigencias y testimonios, como el de Manuel Oliver, activista quien perdió a su hijo por la violencia armada, y entre los miles de asistentes, emociones desbordadas al punto de las lágrimas. Pero también hubo momentos de tensión cuando cientos corrieron ante el grito de una supuesta arma, aunque nunca hubo peligro y el mitin continuó. El fundador de la marcha, un sobreviviente de Parkland, quien advirtió que a la par de su discurso alguien ya planea el siguiente ataque. Y por eso el presidente Biden reaccionó este sábado pidiendo que las marchas continúen, sosteniendo que la reforma de armas debe volverse un tema electoral. Una jornada marcada por 450 marchas a lo largo y ancho del país, de costa a costa, incluyendo Nueva York, y también en varias ciudades de California, como Los Ángeles y Pasadena. Presidentes, senadores tienen que abrir los ojos para hacer el cambio para nuestros hijos. El acento de esta jornada en lugares donde han ocurrido tiroteos escolares, como en Parkland, Florida, y también en Uvalde, Texas, donde el dolor de la masacre sigue a flor de piel. Eso mientras en Houston los manifestantes llevaron sus exigencias hasta la representación del senador Ted Cruz. Bueno, señores, ya ustedes observan que la voluntad política de los pueblos realmente están diseñadas
para que sean manejadas a través de que el presidente de la República diga debe seguir esto, pero no hace nada. La justicia tampoco hace nada. ¿Y quién es el que hace algo? Nadie puede hacer nada. ¿Ustedes saben por qué? Porque en un sistema neoliberal quien manda son los empresarios. Ustedes no ven que los políticos, que un determinado empresario lo apoya, gana. ¿Por qué? Porque realmente quien paga los impuestos al gobierno son los empresarios. El gobierno no tiene nada. Anteriormente, miren, aquí había una fábrica, vamos a suponer, para que yo poderme hacer entender, de pintura que se llamaba Pidoca. Pintura Dominicana C por A. Eso era una pintura. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando se iban a pintar los liceos, las oficinas públicas, pues realmente quien llevaba esa pintura era el Estado. Y esos liceos se pintaban, como dijera el Estado, y la pintura que utilizaba el Estado. No tenían que comprarla, no tenían que hacer nada. Ahora, para el gobierno comprar pintura, tiene que hacer una licitación. Los que venden pintura tienen que darle una parte del dinero a los que están empleados ahí. Entonces, de ahí resulta de que el dinero se lo cogieron. Entonces, las obras están inconclusas, simple y llanamente porque quienes están dirigiendo la cosa pública son los empresarios en un sistema que Dios no aprueba, porque es un sistema de ladrones. Hoy usted no ve todos los ladrones que hay ahora mismo en la cárcel. Y ahora están negociando, que no, que yo te voy a devolver tanto, pero como si fuera un relajo, señores. Entonces, ahora mismo, amados míos, nosotros tenemos que estar dando a conocer estas cosas y orando por nuestro país. Orando por nuestro país. Porque no es posible, amados míos, de que la gente sucumba en los barrios, en las sociedades, por no tener realmente, ni siquiera a veces con qué comer. Y si Estados Unidos es Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, y usted ve jovencitos de 11, de 12 y 13 años que dicen no quiero ir a la escuela porque yo no sé qué puede pasar. Otros tienen que ir con un sistema de seguridad, con un chaleco antibala. Porque estamos hablando, señores, de más de 100 tiroteos, mucho más de 100 tiroteos en las escuelas y colegios de los Estados Unidos, discotecas y lugares y parques, como que no hay control. Simple y llanamente porque la industria armamentista necesita ser más millonario cada día más. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, nos dice: Señor, ¿y qué señal habrá de tu venida? Él dice: mirad, que nadie os engañe. Y ustedes van a ver la guerra, la violencia. No se turben, porque eso va a acontecer por culpa de los reyes de la tierra, señores. Entonces no hay para dónde coger. Yo creo prudente, amados míos, que tomemos bien en serio este evangelio de Jesucristo, que Él nos puede ayudar, y que cada persona que tome este camino lo tome no para ganancia deshonesta, sino para darle la verdad a la gente, para que la gente se convierta a Jesucristo y cambie su vida, cambie su casa, su hogar, su comunidad. Sé que, amados míos, en esta tarde, bueno, ya se pasó el tiempo, amados míos, en esta tarde le damos muchísimas gracias a Dios por la gran oportunidad que hemos tenido de conducir esta programación rumbo a un mundo de paz. Oremos, amados míos, para que realmente nosotros
podamos tener el conocimiento del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que quien nos puede ayudar. Señores, que pasen buenas tardes y será hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Riquelme Mercedes estuvo con ustedes. ¿Sabes qué fue lo que